Santiago, capítulo 2, del 1 al 10. Leemos los primeros 7 versículos y ya luego comenzamos con el estudio. Dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Padre, te damos las gracias por este día de vida que nos das, Señor. Y Padre, necesitamos de ti, por eso venimos aquí. Necesitamos, Padre, de tu consejo, de tu guía, Señor, de tu sabiduría, porque no somos sabios, Padre. Entonces te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana, que nos ayudes a entender todo lo que tú nos quieras enseñar, Padre, todo lo que también, ¿por qué no?, corregir, Señor, en nuestras vidas, Padre. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en todo y nos ayude también a estar enfocados, Señor, en ti, en tu palabra. Quita cualquier distracción, cualquier preocupación con la que podamos haber llegado, Señor, esta mañana. Entonces ayúdanos a solo estar enfocado en ti y en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Santiago, no sé si alguna vez lo has leído, no sé si alguna vez lo has estudiado, pero Santiago es muy directo, va al grano, no se anda con rodeos. De hecho, tiene también instrucciones muy directas para nosotros, para la vida de los cristianos. Santiago nos lleva a examinarnos, nos confronta también con nuestro pecado y nos alienta a vivir la vida cristiana, a que no nos quedemos solo con la teoría. Y Santiago entonces nos llama a la acción, nos alienta a moldear a Cristo, a que se hagan evidentes las obras de una nueva vida en Cristo, en Jesús. Entonces, de hecho, Santiago en este mismo capítulo, en el versículo 14, dice: ¿de qué sirve vuestra fe si no tienes obras? También en el capítulo 1 de Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. El libro de Santiago, en sus 5 capítulos, es un libro corto, tiene más de 50 instrucciones para los cristianos, más de 50 órdenes, instrucciones o consejos para nuestra vida. Entonces es un llamado a la acción. Y me gusta también Santiago porque es observador. Él se da cuenta que están sucediendo ciertas cosas en la iglesia, que estaban ocurriendo ciertos problemas en la iglesia, ciertos pecados, y él anhelaba que eso cambiara. Anhelaba que los que se decían ser cristianos mostraran un verdadero cristianismo, que mostraran al real Jesús. Santiago no tenía el afán de estar escribiendo estas advertencias como para hacer correr rumores, o para andar con chismes. O sea, no te imagines a Santiago así como diciendo: mira lo que está pasando, esto, se dicen cristianos y están haciendo esto, están pecando. O sea, no era esa la intención de Santiago. ¿Cuál era su intención? ¿Qué había detrás qué motivación había detrás? Amor por la iglesia, amor por Jesús.
Entonces tenía este afán de que no nos quedemos en un conocimiento muerto, sino que vivamos, que crezcamos como cristianos, que maduremos. Entonces Santiago tampoco tenía esta actitud de quizás decir, mira, yo no estoy haciendo esto, yo no me estoy equivocando en esto, así que me quedo tranquilo. No se tenía amor por la iglesia. Santiago era un líder con carácter y también tenía amor para decir las cosas. Fíjate que dice aquí, hermanos míos amados, o sea, tenía amor. Porque el fin de Santiago no era tampoco criticar por criticar, no era hundir a los hermanos diciéndoles, mira lo que estás haciendo. Todo lo contrario, el fin de Santiago era edificar a los hermanos, que crezcan espiritualmente. Y como iglesia, nosotros también tenemos ese mismo deseo, ese mismo anhelo, que todos los que venimos aquí, cada semana, los miércoles, domingos, los discipulados, que crezcamos, que hayan evidencias reales en nuestra forma de vivir, que crezcamos como cristianos, que maduremos. Y Santiago, ya ahora hablando del texto de hoy, como les decía, tiene un lenguaje muy directo. Santiago no es de esos libros que quizás tú lees en la Biblia y cuando terminas de leerlos dicen no entendí nada. Con Santiago tú lo entiendes. Entonces eso es muy bueno. Entonces tiene un lenguaje muy directo. ¿Y qué es lo que dice Santiago aquí? ¿Qué dice? Mira lo que está sucediendo. Está habiendo acepción de personas. La gente está teniendo más favoritismo por algunos que por otros. Y ese es el tema del estudio de esta mañana. La acepción de personas. El favoritismo por algunos y la discriminación también por otros. Y al estudiar esta mañana vamos a ver cuáles son las razones de por qué sucedía esto. Entonces, favoritismo por un lado y discriminación por otro, dentro de la iglesia. Y esto de la discriminación es un tema contingente. De hecho, los no cristianos también nos acusan a nosotros que somos discriminadores. ¿Y lo somos? ¿Seremos así discriminadores realmente? Mira, en ciertas cosas sí, y en ciertos puntos no. Pero eso lo vamos a abordar más adelante. Entonces, repito, favoritismo y discriminación en la iglesia. Y leamos de nuevo el versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y dice, hermanos míos, o sea, lo que está escribiendo Santiago aquí ocurre dentro de la iglesia. Está escrito a creyentes, está escrito a los creyentes que se habían dispersado por el mundo. ¿Y qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra? Nos muestra que dentro de la iglesia también ocurren problemas, también ocurren situaciones difíciles, también nos fallamos, también nos dañamos entre nosotros, también pecamos entre nosotros. Y a veces se tiende a idealizar a la iglesia como un lugar en que todo es muy bonito, escuchamos las alabanzas y todo suena muy, muy lindo, entonces como un lugar donde todo es paz y amor y hay arcoíris y mariposas vuelan. Pero no es así. O sea, en ciertos momentos sí, pero no siempre. Ocurren ciertas situaciones difíciles. Hay problemas en la iglesia. Y problemas en la iglesia hay desde siempre. O sea, eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Y de hecho el libro de Santiago es de los libros que se escriben más tempranamente. Es de los primeros que se escribieron. Entre el año 40 y 50 después de Cristo. Entonces problemas hay desde el inicio, querrámoslo o no. Y la palabra acepción, no sé si la conocías, pero según la RAE significa acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular.
acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo. Y la palabra acepción en el original griego es prosopolemptes, un poco enredada, prosopolemptes. ¿Y qué significa? Es una palabra que hace referencia a un juez que mira el rostro de un hombre en vez de los hechos del caso y hace una decisión basado en el hecho si le gusta al hombre o no. Entonces, es un juez que se deja llevar por la apariencia de alguien o por el dinero de una persona o por la influencia de una persona. Así eran los tiempos bajo la ley romana, jueces corruptos que decidían entonces a partir del poder de una persona, del dinero de alguien. Y quizás eso sigue pasando hoy en día. Podemos seguir viéndolo. Entonces, acepción es igual a favoritismo. Y Santiago, ¿qué nos dice aquí? Que nuestra fe no puede tener favoritismo por nadie. No debemos ser así. Una fe genuina en Jesús no va a hacer acepción de personas, no va a discriminar. Y en este caso en particular, no debía ser clasista. Había clasismo en la iglesia en esos años. Entonces Santiago había detectado que ocurría esta situación. ¿Y quiénes lo hacían? Eran los mismos pobres quienes hacían esto. Los mismos pobres trataban mejor a los ricos y trataban, quizás peor, a los mismos pobres, la misma gente de su misma clase social. Entonces, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre hacer acepción de personas? ¿Es algo que le agrada a Dios? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? ¿Tiene favoritos o no? ¿Jesús hizo acepción de personas mientras estuvo en este mundo? Mira, como dice el pastor Drew, yo no te voy a dar opiniones. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es muy claro. Dios no hace acepción de personas. Y Jesús tampoco hizo acepción de personas. Y vamos al Antiguo Testamento, a Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. Dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace ¿qué? Acepción de personas, ni toma cohecho. Avanza un poco al capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio 16, 19. Lo leemos. No tuerzas el derecho, no hagas, ¿qué? Acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Segunda de Crónicas 19:7, lo leo yo, dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová, nuestro Dios, no hay injusticia, ni hay acepción de personas, ni admisión de cohechos. Job 34:19 dice, cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Mira, también puedes anotar, no lo vamos a leer, pero puedes anotar Proverbios 24:23, Proverbios 28:21, Job 13:10 también. Y ahora avancemos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Anda a Lucas 20:21. Lucas 20:21. ¿Ya están ahí? Dice, y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Efesios 6:9
Vamos ahí igual. Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Romanos 2:11, lo leo yo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. También puedes anotarlo. Gálatas 2:6, Colosenses 3:25, Primera de Pedro 1:17. Y quedan muchos otros versículos. Entonces, queda claro, ¿cierto? ¿A Dios le agrada la acepción de personas? No. ¿Jesús hizo acepción de personas? Tampoco. ¿Pero quién o quiénes hacen? Nosotros. Nosotros hacemos acepción de personas. Tenemos favoritismo por algunos. O sea, es una realidad. Y en el mundo vemos que el dinero es sinónimo de poder. Mientras más dinero tienes, quizás eres mejor tratado. Y muchas veces también nosotros mismos tratamos mejor al que tiene dinero. Incluso al que se ve mejor físicamente. También en el mundo le damos mucha importancia a cosas muy superficiales, como la apariencia de alguien. Y lo que vemos superficialmente de esa persona es lo que terminamos creyendo que es esa persona. Y piensa en esto, si vas por un camino solitario, por un callejón, y ves que viene alguien bien vestido, con ropa de marca, no tienes miedo, no piensas que te va a asaltar. Pero si viene alguien con ropa quizás sucia, o con este esquema que tenemos de gente delincuente, ¿cómo se viste un delincuente? Vamos a huir. Entonces tenemos estos moldes construidos. Entonces asumimos muchas cosas por la apariencia. Y también hay una lucha por querer calzar en lo que el mundo tiene como buena apariencia. Queremos ser de los aceptados, no de los rechazados. Y queremos también tener los beneficios que tienen los que son aceptados. Y en ese afán, en esa motivación, también buscamos juntarnos con gente importante, codearnos con gente importante, gente que para el mundo es importante. ¿Para qué? Para que también nos vean a nosotros como importantes. Esa es la verdadera motivación. Y nos encanta decir que somos amigos de tal persona, de un político o alguien, cualquier persona que tenga un poco de influencia en este mundo. Nos encanta decirnos, nos vanagloriamos de eso. Y eso es una vanagloria. Vanagloria. Gloria vana. Es una gloria sin importancia. Es un vacío. Es algo hueco. Y en el mundo le damos mucha importancia a cosas así, a cosas vacías. Estamos inmersos en este mundo así, que ve las cosas así. Y hay muchos casos de gente que quizás es muy famosa, tiene mucho dinero y en algún momento toma la determinación de suicidarse. ¿Por qué? Porque realmente no tenían nada real, no tenían una relación con Dios, entonces no tenía nada verdadero. Era una gloria vana. Mira, y se suicidan sintiendo que no tenían nada, cuando nosotros podemos pensar que quizás tenían todo, pero ellos se suicidan pensando que realmente no tenían nada, o nada que valiera la pena por la cual vivir. Y si tú eres cristiano esta mañana, tú ya tienes todo. No tienes nada más importante, o sea, no hay nada más importante por lo cual luchar. Tú eres
ya fuiste aceptado por Dios, fuiste perdonado por Dios. Entonces no luches o anheles ser aceptado por ninguna otra cosa cuando ya fuiste aceptado por Dios. Eres hijo de Dios, somos hijos de Dios. ¿Hay algo más importante que eso? No hay nada. O sea, no nos confundamos, no nos dejemos engañar, no llevemos o traspasemos a la iglesia esta forma de ver del mundo. O sea, debemos ver cómo Dios ve las cosas y debemos también ver a las personas como Dios las ve. Y avancemos al versículo 2 de Santiago 2. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago aquí describe el contraste entre dos personas ubicadas en los polos opuestos de la escala social. Un rico al cual se le dice, siéntate aquí en los mejores lugares, y a un pobre que se le dice, quédate allá al final mejor, o aquí a mis pies. Y en esos tiempos pasaba esto, los ricos tenían los mejores lugares en la sinagoga. Y también en esos tiempos había mucha división entre las personas. Estaban los esclavos y libres, estaban judíos y gentiles. Gentiles, por si no lo sabes, en la Biblia quiere decir las personas que no eran judías. Entonces habían estas separaciones y quizás hoy en día no hay esas separaciones, pero sí hay ricos y pobres, o ricos, clase media y pobres. También hay profesionales y gente que quizás nunca pudo estudiar. Hay jefes y empleados. Y algo que me encanta aquí en nuestra iglesia es ver que las sillas están ocupadas por una gran variedad de personas, con diferentes realidades. Gente con más dinero y gente con menos dinero. Gente que es de aquí y gente que no es de acá. Hay gente que es de Cancún y gente que es de diferentes ciudades del país. He conocido de Veracruz, de Acapulco, de Ciudad de México, de muchas. Y hay gente que también no somos de acá, de este país. En la iglesia somos 3 chilenos. En un momento hubo un cuarto. Y hay colombianos, hay venezolanos, también hubo argentinos. Entonces hay una gran variedad de personas en nuestra iglesia. Y es bueno. Pero sí, hay diferencias entre nosotros. Tenemos diferencias y quizás puede ser que hemos tenido un mejor trato con algunas personas que con otros, por la razón que sea. Y eso no es correcto. O sea, no es voluntad de Dios que tengamos este trato con alguien. El valor que le damos a nuestros hermanos no puede estar determinado por lo que tienen o no tienen, por la ocupación que tengan, a lo que se dedican, o tampoco por la posición que quizás tiene aquí en la iglesia. No puedes hacer diferencia, no podemos. Avancemos al versículo 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ser pobre en este mundo nunca ha sido fácil. Y tampoco ha sido fácil dentro de la iglesia. Para los cristianos que son pobres, tampoco ha sido fácil dentro de la iglesia. Los creyentes con pocos recursos han sido tratados muchas veces con desprecio, ignorados, o quizás no tanto así, pero con una cortesía mínima, así como desde lejos. Soy tu hermano, pero desde lejos. Sin una profundidad que debe haber en una relación entre hermanos.
Eso ha pasado. Pero ¿qué nos dice Santiago aquí? Habla de que los pobres de este mundo pueden ser ricos ¿en qué? En fe. Los pobres de este mundo pueden ser ricos en bienes espirituales. ¿Y hay riqueza superior a esa? No lo hay. O sea, si tú quizás en este momento no tienes bienes, pero eres cristiano, tú ya eres rico, tienes la verdadera riqueza. Nuevamente, no nos confundamos. No pensemos que no es así. Y también, ¿qué pasa? La gente con menos recursos también puede experimentar una relación distinta con sus hermanos, entre hermanos. ¿Por qué? Quizás ha pasado por un periodo económico difícil, alguna crisis financiera, y has visto el amor de los hermanos de una forma distinta. Justo en algún momento aparece alguien con algo que necesitaba, quizás dinero, quizás comida, quizás te ha pasado eso, y es Dios detrás. Entonces, pueden experimentar una relación con sus hermanos distinta, porque eso alguien con dinero no lo va a vivir. No tiene la preocupación de las deudas, no tiene la preocupación de qué voy a comer. Entonces, alguien pobre puede experimentar esa relación con sus hermanos y también ver mucho más real la provisión de Dios. Como digo, son cosas que quizás alguien con dinero nunca lo va a experimentar. También se dice que hay una tendencia de la gente con menos recursos a poder creer en Jesús, porque no tienen nada material, ningún bien en el cual descansar, como puede pasar con alguien rico, que descansa quizás en sus bienes. Pero en esto quiero ser muy, muy claro. No por ser pobre, vas a tener un corazón humilde. Y no alguien rico va a tener un corazón soberbio. O sea, un corazón duro lo puede tener cualquier persona, independiente de la clase social a la que pertenezca, independiente de lo que tenga su cuenta bancaria, si es que tiene cuenta bancaria. Un corazón duro lo puede tener cualquiera. Y mira, yo he conocido gente muy pobre con un corazón súper duro. No son humildes. Entonces, no traduzcas como pobreza con humildad, ni en riqueza en soberbia. ¿Queda claro, cierto? ¿Sí? Avancemos al versículo 6 y 7. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no se oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí se revelan algunas injusticias sociales de esos tiempos. Cuando los pobres no podían pagar una deuda, quizás habían pedido algún préstamo y ya no podían pagarlo, los ricos los llevaban a los tribunales. Y recuerda, ¿cómo eran los jueces? Eran injustos, eran corruptos, decidían a favor de los ricos, de los poderosos. Entonces, los pobres terminaban pagando mucho más, o si tenían alguna propiedad se la podían quitar, o los hacían esclavos. Entonces había una opresión. Pero nuevamente, lo que quiero aquí aclarar, mira, Santiago aquí no está hablando de que debemos tratar bien solo a los pobres. No está diciendo eso. Tampoco está llamando a una revolución obrera. O sea, no quiero que mañana vayas al trabajo con alguna pancarta y le protestes a tu jefe. No, o sea, no es eso lo que está llamando Santiago. O sea, también la Biblia tiene
consejos de cómo debemos ser como trabajadores, cómo debemos ser con nuestras autoridades. Entonces, no es eso. ¿Qué quiere decir Santiago realmente? Que la iglesia no se rige con las costumbres de la sociedad. La iglesia tampoco es una empresa, no es un lugar de jefes y empleados, de superiores e inferiores. No. La iglesia, como decíamos, es diversa, tiene una gran variedad de personas con diferentes realidades y debe ser así. Debe ser así. ¿Qué pasa hoy en día? Hay muchas iglesias que tienen como finalidad alcanzar a los profesionales o a la gente exitosa. Y de hecho hay libros que te aconsejan para cómo lograr eso. Sigue estos pasos y tu iglesia se va a llenar de gente exitosa. ¿Y por qué pasa eso? Son iglesias que están esperando algo a cambio de la gente. Dinero, quizás para un edificio más grande. No lo sé, pero esperan algo a cambio de la gente. Y quizás nos podemos escandalizar con eso y decir, mira cómo hacen eso, cómo se atreven. Pero apliquémoslo a nuestras vidas. Quizás nosotros también hemos actuado muy parecido. ¿Cuántas veces hemos creado lazos con ciertas personas de las cuales quizás podemos tener algo a cambio? O sea, eso es lo que está describiendo Santiago aquí. ¿Por qué los pobres estaban tratando mejor a los ricos? Porque esperaban tener algo a cambio de ellos. Quizás alguna ayuda de dinero, quizás que con sus influencias les perdonen las deudas. Puede ser. O sea, eran los mismos, como repito, eran los mismos pobres tratando mejor a los ricos, pero con una motivación detrás. Y de nuevo, quizás hemos sido así. Hemos tenido una amistad con alguien y decimos, me conviene mantener esta amistad, porque en el futuro quizás me puede ayudar con, no sé, cualquier cosa. Quizás lo hemos dicho. Así que y Santiago nos dice que debemos tener cuidado con esto. No podemos pensar así, son pensamientos equivocados. Jesús no buscaba, no anhelaba tener una red de contactos de gente importante, de políticos importantes, de religiosos importantes. No le interesaba eso. Si Jesús estuviera en estos tiempos, seguramente no le interesaría, no tendría como prioridad juntarse con los líderes religiosos de estos tiempos o de los religiosos más influyentes, de los que tienen más seguidores en las redes sociales. Jesús no buscaba tampoco ser popular. Jesús, ¿qué es lo que anhelaba? Jesús anhelaba ser aprobado por Dios. Eso era lo que le interesaba. Y ese también tiene que ser nuestro anhelo, nuestro objetivo. De hecho, a Jesús lo llamaron amigo de ¿quién? Amigo de pecadores. Jesús se juntaba con toda clase de personas, con los religiosos y con los que quizás eran desechados, rechazados, con la mujer samaritana, con gentiles. Y a veces nosotros no queremos juntarnos con cierta clase de personas. Jesús quitó esa pared, esa división que había entre judíos y gentiles. Mira, en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribó la pared. ¿Por qué? Porque la salvación era para todos. O sea, ya no hay separación. Y recuerda a Pedro en Hechos. Pedro le costó. Pedro, de hecho, estaba haciendo acepción de personas. Pensaba que la salvación era solo para judíos. O sea, los judíos pensaban eso, que por el hecho de ser judíos eran salvos. Pero no era así. El plan de Dios era que la salvación era para todos. Mira, en Hechos 10:34, lo voy a leer según la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Pedro respondió,
veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Como que Pedro por fin lo entiende y lo acepta, y quizás así nos puede estar pasando esta mañana. Quizás estamos entendiendo y estamos reconociendo y estamos aceptando que hemos tenido quizás un trato especial para algunos y un peor trato para otros. Y aquí Santiago nos está llamando a arrepentirnos. O sea, si estamos teniendo una mala actitud con alguien, debemos arrepentirnos. Si quizás nos está costando amar a ciertas personas, debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hay una acepción de personas entre nosotros, como cristianos, entre nosotros. Pero también hacemos una acepción o discriminación entre los no cristianos. Y aquí vuelvo al tema del comienzo. O sea, ¿somos discriminadores? Como dije, en ciertas cosas sí, en cuáles sí. Mira, todos tenemos como cierto molde de personas que creemos que quizás es más fácil que conozcan a Jesús y oramos por ellos. Pero ¿qué pasa con esas personas que quizás llevan una vida totalmente opuesta a lo que Dios dice? Que tienen pensamientos muy opuestos a lo que Dios dice. ¿Qué pasa con ellos? Con todo eso que nos cuesta amar, que incluso quizás nos causan desagrado o rechazo. O sea, tú sabes quiénes son ese tipo de personas para ti. Quizás para unos son una, pero para otros son otras personas. ¿Discriminamos cuándo? Cuando no oramos por ellos de la misma manera que oramos por personas que quizás tienen una vida moralmente más correcta. Ahí discriminamos. Si no anhelamos por su salvación de la misma manera que el otro grupo de personas, que para nosotros son quizás mejores personas, si nos equivocamos, si pensamos así. ¿Qué pasaría si aquí en la iglesia entra una prostituta o alguien o una mujer para provocar con un pañuelo verde? Sabe que eso es una muestra de que son pro aborto. ¿Qué pasaría si entra, tal como dice Santiago, alguien con ropas sucias, que quizás con algún mal olor porque no se ha bañado hace días? ¿Cómo reaccionaríamos si entra alguien así por esa puerta ahora? ¿Tendríamos realmente amor por ellos o no? Quizás nos costaría. Entonces, no discriminamos cuando decimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso no es discriminar. Eso es lo que Dios dice. Y un paréntesis. Mira, el miércoles pasado nuestro pastor decía que estamos en tiempos en que todo se está redefiniendo, en que muchas cosas se están redefiniendo. Lo que antes era bueno, hoy ya no lo es. Lo que antes era correcto, hoy ya no lo es. Pero la Biblia no se actualiza. No necesita un update. No necesita cambiar. No necesita adecuarse a los tiempos, a lo que la sociedad está diciendo. Entonces eso debemos tenerlo muy claro. Y cierro paréntesis. Entonces, volviendo, discriminamos cuando no nos interesa la salvación de algunos, tanto como otros. Mira, en el Juan 3:16, en ese versículo, que Dios dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En ese todo aquel hay espacio para todos. Hay espacio para todos. No solo para algunos, no solo para
gente de una clase social, no solo para hombres y mujeres, para todos. O sea, Dios no es exclusivo para nadie. Dios, en cuanto a bienes materiales, da a todos de una forma distinta en su sabiduría. A algunos más, a otros menos. Pero en cuanto a salvación, no hace diferencia. Para todos es igual. Para todos. Dios no discrimina. No tiene favoritos. Así que tampoco nosotros lo hagamos. Calvary, nuestra iglesia de hecho tiene una historia con eso. Tiene una historia con los hippies. El pastor Chuck y su esposa le enseñaron la Biblia a los hippies, a esos hippies que no lo dejaban entrar en algunas iglesias. Eran los rechazados de esa época. Pero obedecieron a lo que Dios dice. Le llevaron la palabra a todos, a todo tipo de personas, a esos que son también rechazados por la sociedad. Demostraron el amor verdadero, un amor verdadero de un cristiano anhela la salvación de todo el mundo, de todo tipo de personas. O sea, el demostrar amor a alguien, demostrar a Jesús. Mira, quizás nunca le vas a poder leer la Biblia a alguien, pero le puedes demostrar amor. Eso sí lo podemos hacer todos. O sea, sin una campaña evangelística grande, sin arrendar un local, sin gastar ni un peso. O sea, demostrar a Jesús de esa manera tan simple, tan real, sencilla, hermosa, de amar. O sea, sin gastar ni un peso. Y en los discipulados de la iglesia tenemos una lista. Cada uno tiene una lista de personas por las cuales ora para que conozcan a Jesús. Y quizás puedes modificar tu lista, si no lo has hecho ya. Puedes agregar a esas personas que quizás nunca habías orado, a esas personas que te desagradan. Como decíamos, esas personas que nos causan rechazo. O sea, sigue orando por tus seres amados, pero también incluye a estas personas. Lo que dice Santiago, ¿qué debemos ser? Hacedores, no solo oidores. O sea, no podemos no perdonar cuando debemos perdonar. No podemos seguir haciendo esta clasificación entre las personas, haciendo diferencias. Avancemos al versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí Santiago le da el nombre real a lo que es hacer acepción de personas. ¿Qué es? Es pecado. Eso es lo que es. Y a veces le damos más importancia a otros pecados. Hacemos una clasificación que Dios no hace siquiera. Para Dios todos los pecados son iguales, pero nosotros hacemos una escala. Pero necesitamos ver con los ojos de Dios todo. O sea, hemos nacido de nuevo y también nuestra forma de ver las cosas debe cambiar. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todas son hechas nuevas. Entonces nuestra vida totalmente se va a ver afectada. Todo va a cambiar, nuestra forma de ver, de pensar, de analizar las cosas, nuestra forma de decidir también va a cambiar y nuestra forma de ver a la gente también debe cambiar. Tiene que cambiar. O sea, no puedo
seguir siendo clasista si antes de ser cristiano lo era? No puedo hacer diferencias. Mira, un versículo antes, de 2 de Corintios 5:16, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Nuestra forma de ver antigua murió, ya no va más. ¿Por qué? Gálatas 2:20. Anda ahí. Gálatas 2:20. ¿Por qué ya no va más mi forma de pensar? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo es ahora el que vive en nosotros. O sea, en mi caso, Daniel, también fui crucificado con Jesús. No sé, mi mente, mi forma de pensar, también murió ahí en la cruz. También murió. Ahora vive Cristo en mí. Y los pensamientos de Cristo viven en mí, viven en nosotros. Así debe ser. Ese es el cambio que tiene que haber. Y Santiago dice algo aquí. Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nos recuerda a Mateo 22:37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes, quizás hasta amar a Dios nos puede resultar más fácil porque Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios nos escucha, Dios es paciente con nosotros. Pero ¿cómo amamos a ese prójimo difícil? A ese prójimo que nos saca canas verdes, a ese prójimo que nos impacienta, a ese prójimo que tampoco nos perdona cuando nos equivocamos, a ese prójimo que nos dañó, a ese prójimo que quizás nos abandonó en algún momento, a ese prójimo que nos traicionó, a ese prójimo que quizás nos rompió el corazón. ¿Cómo amarlo? Y es imposible para nosotros. Es imposible sin Jesús. Pero aquí Santiago dice que debemos amarlos como nosotros mismos. Y a veces ese versículo se tergiversa. Se dice que entonces tú tienes que amarte a ti primero para poder amar a alguien. No puedes amar a otra persona si no te amas a ti primero. Eso es falso. Lo que dice aquí es que ya se da por sentado de que nos amamos a nosotros. O sea, lo natural en nosotros es amarnos a nosotros primero. Nacimos amándonos. O sea, es cosa de ver a un bebé, le quitas un juguete y lo quiere de vuelta. O sea, está pensando en sí. Toda nuestra vida es un reflejo de eso, de que nos amamos a nosotros primero. Entonces, pero aquí Santiago nos dice que debemos amarlos. Debes amar a tu prójimo, debes amar a tu hermano en Cristo, amar aquí entre nosotros en la iglesia y amar también fuera de aquí a los que no son cristianos. Anhela la salvación de los no cristianos. O sea, ama a esa persona porque necesita conocer a Jesús y tú tienes que mostrarle también a Jesús. O sea, un amor real. Anda a 1 de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿a qué voy y a qué va Santiago? Que no podemos quedarnos solo en un discurso. No podemos quedarnos solo
en este conocimiento muerto que no se vive, que no se practica. No podemos quedarnos con la teoría, tenemos que practicarlo. Y a todos nos cuesta. Pero no podemos quedarnos con eso, con qué nos cuesta. No podemos decir, Dios ya sabe que soy así, sabe que me cuesta amar a este tipo de personas. No podemos conformarnos con eso. Necesitamos pedirle a Dios que nos transforme. Cuando tú creíste en Jesús, cuando cada uno de nosotros creyó en Jesús, fuimos salvados inmediatamente, pero desde ese momento empieza la santificación, empieza la transformación que hace Dios en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Y debemos anhelar esa transformación. Nuevamente, no te conformes con que tu personalidad es así o tienes un carácter así. Que Dios destruya eso. Que Dios nos cambie completamente. O sea, somos totalmente opuestos a Jesús. Entonces necesitamos esa transformación con urgencia. Somos opuestos a Jesús. Entonces necesitamos pedir por esa transformación, necesitamos amar a los que nos cuesta amar. Necesitamos crecer, madurar como cristianos. Entonces ora por los que siempre rechazaste. Y para finalizar, ya para resumir, entonces, la acepción de personas, ¿le agrada a Dios? Si me dicen que sí, me muero. No le agrada a Dios. Dios no hace acepción de personas, ni tiene favoritos. Y Jesús tampoco la hizo. Entonces, no hagamos cosas que Dios no hace. No hagamos cosas que Dios no nos pidió que hiciéramos, que no le agradan. Necesitamos tener estas obras que evidencien que somos nueva criatura, que hemos nacido de nuevo. Y no es humanismo. O sea, esto no es para que seas una mejor persona. ¿Para qué es? Es para que seamos mejores hijos. Para que seamos hijos que honren a su Padre. No es humanismo. No es crecimiento personal. Entonces, necesitamos pedirle ayuda a Dios. Necesitamos la transformación.